queríamos era generar un espacio en donde las chicas se pudieran aproximar a conceptos científicos y tecnológicos que normalmente llaman más la atención de los muchachos, de los niños. Entonces queríamos que tuvieran un espacio donde ellas pudieran acercarse, jugar, estar en contacto con material que les permitiera construir ideas alrededor de esos temas, ¿cierto? Obviamente un poco de matemáticas, de geometría en particular, que es bien importante para construir esos conceptos, pero también de física, de la astronomía, de la biología, de la química, y de esa manera, digamos, en parte perdieran un poco el miedo que se le tiene como a esas áreas del conocimiento. Este programa acá en la Universidad Nacional pues me cambió pues un poco la vida, porque yo tenía pues una visión muy diferente a la de las matemáticas. Pues en el colegio era, pues uno creía que era muy aburrido y eso, pero cuando uno se va concentrando en el tema y tiene pues que le expliquen bien a uno y uno se concentra, pues me pareció muy bueno. Pues ya la vida pues me cambió mucho, pues ya cambié una visión muy diferente que tenía de la vida, me enseñaron mucho, porque solo no eran las matemáticas y eso, sino que ya le mostraban a uno reflexiones, lecturas, y le enseñaron pues a uno pues que uno debe luchar por los sueños de uno. Pues quiero estudiar medicina, y desde que me metí acá al programa vi una visión muy diferente de las matemáticas, y de hecho salí del colegio y estuve pues mirando lo de medicina y eso, por gastos no me dio. Entonces se me presentó la oportunidad de presentarme a estudiar gestión financiera y tesorería, y en este momento estoy estudiando eso. Se desarrolló durante el 2012, apoyado por la Dirección de Extensión. A partir de ahí fue apoyado por la Decanatura de la Facultad de Minas. Estos proyectos de educación son proyectos a largo plazo. Digamos que en un año uno no alcanza todavía a ver muchos efectos. Sin embargo, fue interesante porque el proyecto fue evolucionando. Digamos que inicialmente nosotros teníamos mucho interés en que, como les decía al principio, las chicas se encantaran con muchos conceptos científicos y tecnológicos. Pero de alguna manera el proyecto se fue transformando, nosotros también íbamos aprendiendo de ellas, y terminó volviéndose un espacio en el que realmente lo que queríamos es que ellas ganaran confianza en sí mismas, ¿cierto? Encontramos que, por ejemplo, una de las cosas que puede generar ese rechazo, digamos, a las matemáticas, a las ciencias exactas, tiene mucho que ver con el amor propio, ¿cierto? Con el miedo a equivocarse, con de alguna manera ese señalamiento tan fuerte que tenemos en la escuela de no decir tonterías, ¿cierto? De no poder equivocarse, y eso obviamente para las ciencias exactas es muy tenaz, porque uno todo el tiempo está cometiendo errores. Entonces una de las cosas interesantes que logramos es que ellas fueran perdiendo ese miedo a decir, entre comillas, bobadas, tonterías, a equivocarse, y a que le dieran valor a sus propias ideas, así no fueran las correctas, eran para discutirlas. Y yo creo que en eso logramos avances significativos, o sea, en perder el temor a equivocarse. Eso yo creo que fue fundamental. Hubo algunos resultados interesantes en términos de las notas también, en algunas de las chicas, no en todas, pero eso realmente para nosotros no era necesariamente pues el objetivo. La capacidad también de las niñas proponer ideas, defenderlas y argumentarlas, yo creo que también fue un logro bien importante en el proyecto, y que además yo creo que les va a permitir no solo desempeñarse mejor en las áreas exactas, sino en general en la vida, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se lograron cosas bien interesantes, bien importantes. La
metodología, digamos, es una metodología que nosotros llamamos tipo taller. Si ustedes ven, son mesas de trabajo, entonces la idea es que se formen grupos, que se tenga un material concreto, aquí también ven pues como algunos de los elementos que podemos usar, y que tengan guías de trabajo. Entonces hay monitores que previamente prepararon el tema y se sientan en grupos con el material concreto, con su guía de trabajo, y ellas empiezan a trabajar solitas. La idea es que nosotros motivemos un poco el autoaprendizaje, ¿cierto? Entonces ellas comenzaban a leer la guía y comenzaban a trabajar, y cuando hay algún problema, cuando ellas sienten que hay algo que no entendieron muy bien, ahí es donde entra el monitor, cuando digamos se ve que hay algún problema. Pero la idea, como les digo, es mucho el aprendizaje autónomo. Eso de alguna manera es difícil porque no es la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la escuela. Pero poco a poco yo creo que fuimos logrando que ellas se sintieran más cómodas con esa metodología, que se apropiaran de eso y que, digamos, cada vez se sintieran más tranquilas de poner sus ideas en la mesa, ¿cierto? Y de discutirlas y de argumentar sus propias ideas. Yo trabajé como monitora, ¿cierto? Y también hice parte como del equipo que planteó la idea del proyecto, cuál iba a ser la metodología. Esperábamos trabajar con las niñas, qué otras actividades complementarias eran necesarias para que, además de que las niñas aprendieran temas en matemáticas, en física, pues se desempeñaran bien en el tema académico, también comenzaran a tener como más fuerza, que sus niveles de comprensión fueran mejores, su actitud ante el fracaso mejorara. Entonces, más que todo participé fue en toda esa preparación y dictando los talleres aprendí mucho acerca de cómo realmente llegarle a las personas para transmitir ese conocimiento. Ya entiendo muy fácil los ejercicios, antes pues no los entendía tan fácil. Y a lo personal, pues ya me relaciono mejor con la gente, pues con las compañeras. Antes éramos todas muy distantes y ya lo último ya éramos pues, muy unidas todas. En los talleres nos mostraban, pues cogimos muchas lógicas, los talleres los resolvíamos ya lo último muy fácil porque gracias a ellos desarrollamos mucho la actividad pues cogemos las cosas muy fácil. Ya sabemos desarrollar las actividades más sencillo, no nos da tanta lidia y aprendimos mucho más sobre todo eso. A mí, pues en un futuro me gustaría ser docente y el proyecto como tal me sirvió mucho para entender qué tan complejo es ese trabajo, ¿cierto? Qué tan importante es además. Entonces, mi aprendizaje más que todo fue el de aprender a comunicarme con otros, a aprender a entenderlos, a conectarme y de verdad ponerme en los zapatos de ellos, ¿cierto? Más de las niñas, que muchas de ellas tenían problemas en la casa o tenían dificultades en el tema de su personalidad, de su carácter. Entonces me pareció bonito eso, como llegar a saber más o menos cómo se sentían y pensar en estrategias para que ellas llegaran a superar lo que las hacía sentir mal o inseguras a la hora de trabajar con nosotros.